un cronista que es el primero que habla de los relatos de los indígenas de la región venezolana, que es Pietro Martí de Languier, en un libro que se llama Décadas de Orbe Nova, las décadas del Nuevo Mundo. Ahí hace las primeras referencias a relatos muy hermosos que contaban los indígenas. Está también otro cronista, ahora se me está volando su nombre. Hay edición en la Academia de la Historia que hace un poco una visión crítica de la conquista española, que es una cosa interesante. Por ahí hay unos primeros datos sobre la población indígena en Venezuela. Los primeros que se encontraron con que había una población en estos territorios que conocían muy bien las propiedades de las plantas, las peculiaridades del campo, las riquezas del mar, etc., ¿no? Pero luego ya en el siglo XVIII vienen las observaciones de viajeros, como por ejemplo Humboldt. Humboldt va también, me salté otro italiano, por cierto, Filippo Salvatore Gili, un libro que está editado en varios volúmenes, en 3 volúmenes, que se llamó en italiano Saggio di Storia Americana, un ensayo de historia americana, que recoge los primeros mitos, refiere las costumbres que tienen en relación con la naturaleza, en relación con la religión y todo eso, sobre todo los indígenas de la zona oriental. Eso lo va a tomar Humboldt y se va a entusiasmar a ir a visitar esa región, y Humboldt va a dar otras perspectivas sobre eso también, muy valiosas. Humboldt y Bonpland, que hicieron ese viaje, fue por este territorio. Después, en el siglo XIX, que ya empieza a haber un pensamiento de evolución antropológica, vamos a tener algunos estudiosos venezolanos que van a dar contribuciones muy importantes. Uno primero es Arístide Rojas. Arístide Rojas va a escribir Glosario de Voces Indígenas de Venezuela. Va a escribir el primer artículo que se titula, aunque no es estrictamente sobre lo que parece, se titula Literaturas Indígenas de Venezuela. Y después, un discípulo de Martí, que fue Lisandro Alvarado, se convierte en el primer etnógrafo venezolano que hace estudios de las realidades indígenas. Menciono eso un poco también casuísticamente por niveles de significación de los del siglo XIX. En el siglo XX, o a finales del XIX y comienzo del XX, en la región andina, Julio César Sala, que fue el fundador de las cátedras de sociología en la Universidad de los Andes, Julio César Sala hace estudios de los indígenas de la región caribeña y escribe un libro que se llama Los Indios Caribe, pero también hace recopilación de glosarios indígenas y todo eso. Lo hace Tulio Fiores Cordero, que además hace trabajo de campo y recoge los cantos de los guerreros timotes, por ejemplo, haciendo trabajo en Aricalgo, oyendo los últimos hablantes de las lenguas indígenas de la región andina venezolana. Entonces, así empieza el siglo XX. Pero ahí, perdón. Bueno, y antes mencioné a Antolines, a Gilberto Antolines, que también se inquieta por todo esto y con una visión muy universal comienza a buscar parecidos, es un pionero del comparativismo etnoantropológico, comienza a buscar parecidos entre relatos indígenas y relatos de la India, por ejemplo, y de pronto se sale de la esfera puramente occidentalista. Comienza eso que llamaría alguien en estos tiempos una visión orientalista, un poco tomando el apunte a Said
Pero el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX traen una novedad, varias novedades. Una novedad es la antropología como nueva disciplina de la ciencia social. Había tenido sus anticipos en el siglo XVIII, pero en el XIX, fin del XIX, es que comienza a cobrar auge. Y en el XX se desarrolla como una disciplina de conocimiento. Entonces va a aparecer gente como Antolini, que se pone muy al día al respecto, gente como Miguel Acosta Sáenz también, y fundan estudios de antropología cultural en Venezuela. Y de ahí en adelante, Erika Wagner, los estudiosos que son Iraida Vargas y Sanoja Obediente, que también han trabajado mucho estas cosas del mundo indígena, Mozondi, Omar González Ñáñez, que se han dedicado a estudiar no solamente las gramáticas, el padre Fray Cesario de Armellada, que ya mencioné, y así sucesivamente, y Miguel Ángel Husayú, indígena, estudioso de la lengua guayunequi, autor de gramáticas, de diccionarios, de libros de relatos, etc. Entonces, libros sobre literatura prehispánica. Bueno, sí, también, pero bueno, ya en el orden más académico, así de la cosa de pedagógica. Muchos estudiosos, hay un cumanés que hizo estudios sobre los guaraos, en fin, hay una cantidad de estudios muy avanzantes hoy en día. Lubio Cardoso hizo una bibliografía de la literatura indígena de Venezuela, por ejemplo, que debe estar aquí en la biblioteca seguramente. Entonces, bueno, eso un poco abuelo de pájaro dicho en dos palabras, ¿no? Pero hay que estudiar la colonia también, porque la colonia es la que va a entronizar los discursos hispánicos y va a degradar y a distanciar los otros discursos de la etnicidad venezolana. Entonces, no está de más mencionar eso. La colonia tiene un reservorio de información muy importante para ver cómo se fueron articulando y conformando las sociedades venezolanas que heredamos después, con toda esa sobrevivencia de lo colonial que nos habita, porque nos habita la lógica de la lengua hispana, la lógica de la lengua hispana. Es una lógica que entraña unos valores y entraña una ética, y viene durante más de 500 años construyendo sus bases. Entonces no está de más tener eso como una referencia de la que no voy a hablar, pero la dejo enunciada, porque es de verdad muy necesario conocer el periodo colonial. No se puede conocer la conformación sociocultural de los venezolanos si no se conoce el periodo de adquisición de la lengua, de diseño de los espacios que habitamos, porque la colonia determinó las planimetrías urbanas, nuestra noción de espacio, los modelos del espacio íntimo de la arquitectura, las concepciones sobre la sexualidad, los manejos de las relaciones interétnicas sobre la base de una sociedad de castas, la religión, la idea de la escritura como la comunicación válida, en donde lo escrito es lo que debe ser estimado y la palabra oral no vale. Es la ciudad letrada. Por cierto, siempre decía a mis estudiantes cuando hablaba sobre la tensión entre oralidad y escritura,
le decía que a las muchachas que le preguntaba a las muchachas si cuando alguien les hacía una declaración de amor, ellas le decían pásamelo por escrito, para ver si te creo. Las veces mienten por escrito. Entonces, quiero hacer este señalamiento porque tenemos el 67% del tiempo de la historia en español correspondiendo con la colonia. Y nos queda un 33% de tiempo en español que es de la República. El sedimento es abrumador. Por eso hay que estudiar la colonia. Hay una frase que marca esta problemática en José Martí, que dice que la colonia sigue viviendo en la República. Sí. Y en el discurso que hace Simón Bolívar en la Junta Patriótica, yo lo interpreto así: ¿acaso 300 años no bastan? 300 años de aquí, de la constitución de la cultura criolla, y en la famosa Carta de Jamaica, España, que ya es enemiga, se convierte en madrastra, deja de ser madre para ser madrastra, porque los hijos de España nacidos en América ya están capacitados, entre comillas, para autodirigirse. Y así nace el gran desafío. Miranda, por supuesto, claro, en Miranda hay otras diferencias profundas. Por supuesto, es un ilustrado del siglo XIX, pero Miranda propone el incanato como forma de gobierno, que es distinta la base a la que propone o va a proponer en los siguientes documentos Simón Bolívar. Pero ¿qué hace Simón Bolívar en la Carta de Jamaica? Que usa una metáfora hermosa y extraordinaria, que es el Ícaro, e invita a las artes, a las ciencias y a las políticas europeas a volar a América, a la Gran Colombia. La Gran Colombia se convierte en la gran utopía blanca, occidental, criolla. Por supuesto que este discurso va a cambiar posteriormente en Simón Bolívar. Pero ese es el desafío que le hace la casta criolla a Europa y a España. La intención de Bolívar no era lograr el apoyo de los ingleses. La intención de Bolívar es profundamente ontológica, es exaltar el ímpetu criollo para derrotar a España. O sea, está diciendo a Simón Bolívar, la Carta de Jamaica, nosotros somos el centro del mundo. Y habla de Bizancio, y habla de Corintio, etcétera, 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 etcétera. Hay una frase muy irónica y jocosa del Briceño Guerrero en los 3 Minotauros, que dice que los pardos quieren ser criollos y los criollos quieren ser pitillanos. Hay una gran referencia, esa referencia es occidental, pero pasando por el vacío de la colonia. Mario Briceño de la Gorre dice que en la colonia se forjó la independencia, y por eso que en la hora 11ª señala que para tener una teoría de lo venezolano debemos producir una teoría sobre la universidad. ¿Y qué es la universidad? ¿Qué es la universidad en la colonia? Es el pensar el imaginario, es el ordenar la ciudad letrada. Entonces,
aquí hay cosas extraordinarias que pretenden ocultar los otros imaginarios, el indígena o los imaginarios indígenas. No hay una cultura indígena, hay culturas indígenas. El imaginario africano, que no tampoco es uno solo, y que ese imaginario se ha tratado de borrar, y hay una metáfora insigne en Doña Bárbara cuando se le lava la cara a Margarita, porque Santo Luzado es el criollo, es el de la civilización y es el occidental. Entonces, ¿cómo ver esta tensión creadora, profunda, extraordinaria en la cultura? Nos lo vamos a encontrar en las novelas, en los cuentos, en los poemas. Pero tendré un detallito. Por favor. La cultura hispánica en Venezuela tampoco es uniforme. El elemento más preciso, más fácilmente indicador de la diversidad hispánica en Venezuela está en los distintos acentos que tenemos en las regiones de nuestro país, porque no vinieron españoles de un solo lugar de España, vinieron castellanos, muchos, a la región andina, vinieron a la región caribeña muchísimos canarios, vinieron muchísimos andaluces. Maracaibo recibió aluviones de andaluces. Los contactos luego de las distintas formas del habla en español con matices de las lenguas indígenas de región produjo, por ejemplo, efectos como que andaluces que hablaban con sus características peculiares integraron una nasalización en la zona zuliana que es propia del Guayunaquí. Entonces, los matices diferenciales del habla, los registros fonéticos, los niveles de significación, las características de la toponimia son indicadores de todo eso. Pero hay que hacerse como una especie de nueva alfabetización desde la percepción precisa de las identidades para poder entender eso. No se puede, decía Mario Vicente Agori en varios de sus trabajos, en uno de ellos, que es Introducción y Defensa de nuestra historia, dice: no se puede mejorar lo que no se conoce. Si no podemos hacer diagnóstico de lo que no conocemos, y por eso no lo podemos mejorar. Entonces, por eso, mejorar supone transformar. Tiene como seno nuclear, a decirlo en términos semióticos, tiene la idea de transformación. Pasar de un estado a otro. Entonces, fíjense ustedes los detalles y los retos que nos plantea este tipo de estudio. Es salirse un poco de lo convencional, es salirse un poco de lo que ya está hecho y meterse en lo que hay que hacer para comprender mejor y también para mejorar, tomando a Vicente, para mejorar lo que tenemos. El conocimiento en función de algo. Es decir, otro detalle importante, los estudios sobre las identidades están unidos por una especie de hilo conductor que los articula en la mayor parte de los casos. Eso de la ética del conocimiento. La ética, el conocimiento, ¿para qué? Para resolverme yo, el conocimiento para mejorar mi país, el conocimiento para comprender mi país, el conocimiento para transformar mi país, el conocimiento en función de algo más que lo individual.
la ética. Y eso conlleva, además, valga decirlo, una estética, una manera distinta de elaborar una tipología discursiva que es un poco tangencial con respecto a la establecida. La idea de la cultura del criollo, Mariátegui planteaba que el colonialismo sobrevive. De ahí se han afianzado los así llamados estudios postcoloniales para ver cómo es que después de la República el elemento colonial siguió rigiendo de distintas maneras, porque sus lógicas no han sido superadas, porque seguimos en la reproducción de ese elemento que lo consagró el sujeto criollo. El sujeto criollo se libra de toda culpa, ha tenido el control de la producción del país desde la independencia, desde que el país existe como tal. Pero ese yo no fui. Yo no fui. No se trata de repartir culpas tampoco, se trata de ver, en el ámbito universitario, de ver problemas que hay que precisar. El criollo también es, el origen criollo también es briseño y así, ¿no? Pero, y Ramón Díaz Sánchez, y Urla, etc. Con sus matices cada uno, ¿sí? Pero son los criollos excepcionales que fueron capaces de revisar, de discutir, de debatir, de crear perspectivas, de ofrecer opciones con una ética del conocimiento y con una estética de su escritura también. Entonces se trata un poco de ver las cosas así, no en el sentido de repartir culpa, porque no nos lleva a ninguna parte, sino en el sentido de conocer a cabalidad. Un poco en la línea del planteamiento de José Martí, que a mí me interesa siempre mucho recordarlo cuando hablo de estos temas. Decía Martí con respecto a la problemática del conocimiento en su célebre ensayo Nuestra América, que es más factible transformar una realidad si se la conoce que sin conocerla. Y decía, el que dice una verdad a medias, después se le cae por la parte que le faltó, que crece en la negligencia y derrumba lo que se levanta sin ella. Nosotros hemos hecho una verdad a medias, tal criollo. Entonces con eso hemos hecho el cultivo olímpico de una segregación de todo sujeto que no sea criollo, al que obligamos de paso de una manera arbitraria a que se acriollice. Y sin querer repartir la culpa, culpamos a Dios. Entonces, bueno, parte del criollo también, de paso. ¿Sí? Hay una frase que yo no la voy a repetir porque no me gusta que se use en España, ¿no? Ahí estuve de profesor en la Universidad de Salamanca y notaba que los españoles cuando se ponen bravos sueltan unos tacos, como dicen ellos, que son indecibles en América, porque uno realmente lo menos que le dicen es boca sucia, ¿no? Pero con respecto a Dios hay muchas diatribas. Yo no las voy a repetir. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a descansar? ¿Nos vamos a comer? ¿Nos escapamos? Le doy un rato final para que salgamos a tomar café y esperamos el almuerzo. Ya viene en camino. Ya sé que estaba hecho y ya sé que lo están buscando. Es la villa, son unos cuantos kilómetros. 20 kilómetros. Y de vuelta. En Cifra Nueva, que es la revista del Centro de Investigaciones y de la Maestría en Literatura Latinoamericana, estamos publicando textos de Mario Briceño Iragorri. La pueden bajar en Saberula, Cifra Nueva, saberula.be. Ahí hay textos que se seguirán publicando además, y además hay trabajos, estudios, artículos
artículos de investigación sobre la cultura, sobre la literatura y sobre la lengua. Y pensamos para el número 2 de este año publicar los resultados del seminario nacional. Es importante. Creo que se ha abierto de manera magnífica el debate alrededor de los venezolanos y quiero agradecer en nombre de todo el aporte la conferencia, además escrita, que nos ha traído el profesor Alberto Rodríguez. Estamos grabando esto que estamos diciendo y después se lo haremos llegar vía correo electrónico, porque la idea es que juntemos datos, información, libros, opiniones en este hermoso trabajo de pensar lo venezolano. ¿Okay? Entonces, un detalle que me parece que es importante agregarlo, ¿no? Mire, un español, Luis López Álvarez, escribió este libro que se llama Literatura e Identidad en Venezuela. Preocupado por eso, hace un pequeño balance sobre el tratamiento de la identidad en el país. A nivel internacional hay mucha preocupación sobre cómo hacer investigación sobre la identidad. Y esta cubana Maritza García Alonso hizo Identidad Cultural e Investigación. Y hay un trabajo que lo ha reproducido aquí. Yo no tengo el libro, por eso no lo traje para mostrarlo, pero tengo este capítulo o fragmento de un capítulo de un libro de Juan Gustavo Cobo Borda, que por lo que leí acá realmente está muy interesante sobre esta temática. Este trabajo se llama El elusivo fantasma de la identidad, y esto es el boletín del Fondo de Cultura Económica. El libro del cual fue extraído se llama Lector Impentente. Ahí está el trabajo sobre la identidad. Entonces son muchas cosas nuevas que les menciono porque son discusiones en pleno desarrollo, como diría un locutor de televisión. Es una discusión en vivo que se está librando sobre esto, a veces con detractores muy ácidos y a veces con estudiosos muy serios. No dejo de mencionar otra vez a Gustav Zimmermann, La identidad de América Latina, un estudio que está recogido, un volumen que se publicó en Alemania. Gustav Zimmermann, un libro que es un homenaje a Rodolfo Grossman. Los de literatura que estén aquí a lo mejor leyeron alguna vez o el libro o algún capítulo del libro de Rudolf Grossman de Historia de la Literatura Latinoamericana. Ese autor, es un homenaje a ese autor, de Gustav Zimmermann, que fue uno de sus compañeros de trabajo. Entonces, bueno, les digo esto porque bibliografía jugosa y atractiva para la lectura problematizadora de estas cosas muchas de esas cosas están en red y inclusive se pueden bajar. No, seguimos viendo. Habría que vaciar la memoria ahora para la tarde.